esta es la agenda que le tengo preparada. Primero ver la parte cómo México ha manejado la pandemia, luego hacer una valoración sobre la coyuntura política y económica, que es muy determinante para la perspectiva del segundo semestre, pero también para el resto del sexenio. Y luego ver algunas acciones o más bien también, o sea, cuáles señales debemos esperar para el segundo semestre de este año que serán determinantes para ver la perspectiva al alza o a la baja del ambiente económico como también de la parte de negocio. Y por último, algunas recomendaciones que nosotros vemos como una perspectiva interesante para las compañías que pueden hacer en este entorno para ganar. Y sin más preámbulo, quiero comenzar con la parte del manejo de la pandemia, que es algo fundamental, no tanto para México, sino para todos los países. Y aquí pueden ver en este gráfico que México todavía al día de hoy no ha aplanado la curva del COVID-19 si partimos de esta métrica de ver el número de muertes por cada millón de habitantes. Esta línea gris, o sea, el gráfico se puede ver con un poco de ruido, pero México, esta línea gris que ustedes pueden ver aquí, que muestra a México en una situación todavía complicada, aunque no al punto donde estábamos al principio de este año. Sin embargo, la buena noticia para México, cuando uno parte de que México ha sido el país que ha perdido más vida en términos de, cuando uno lo compara de los países regionales, solo por debajo de Brasil y Perú. Sin embargo, a nivel del impacto económico, esta es la realidad al día de hoy, o sea, tomando en cuenta el mapa epidemiológico, que muchos de ustedes saben, o sea, se basa en dos inputs. El primero, o sea, cuál es el número de casos que han estado en las unidades de cuidado intensivo en averaje en las últimas 2 semanas y por vía de consecuencia, cuáles actividades económicas se pueden permitir. En amarillo o en verde, prácticamente la normalidad económica. Y aquí es bueno tomar en cuenta algo, porque este es un dato interesante a partir de la noticia que recibimos en la mañana de hoy del INEGI. Fíjense a la mano izquierda que en el primer trimestre, o sea, en enero y febrero, la situación en México estaba bastante complicada, principalmente en el Valle de México, en Ciudad de México y el Estado de México, que estuvo en rojo prácticamente desde el 17 de diciembre hasta mediados de febrero. Sin embargo, al día de hoy, la mayoría de los estados están en verde o en amarillo, lo cual es una noticia halagüeña para el desempeño económico. A mediados de febrero ya empezó a mejorar la situación de la reapertura económica y creo que eso es lo que ha sorprendido al alza de que el primer trimestre, o sea, hubo un crecimiento trimestre a trimestre de 0.8% en vez de una contracción. Porque probablemente con la reapertura económica, el avance del sector servicio, que llegó a crecer 0.9% trimestre a trimestre, mejoró la perspectiva cuando todos los analistas esperaban inclusive una contracción en el primer trimestre. Dicho eso, cuando vemos la situación del plan de vacunación, lo cual es un input muy importante para ver la proyección de crecimiento anual, esta es la situación. O sea, México ha recibido una cantidad importante de vacunas. El canciller Marcelo Ebrard ayer estaba diciendo alrededor de 34 millones de vacunas han llegado. Y si uno lo mide por qué porcentaje de la población puede ser vacunada, con los acuerdos de producción que tiene México y también de compra de las vacunas, pueden ver que está aquí en un número por encima de la inmunidad, o sea, 91%. El porcentaje de la población que puede ser vacunada con las dosis que han sido llevadas, ya es otra situación, que estamos hablando de alrededor de 11% al 19 de mayo. Y fíjense aquí, o sea, el 18 de mayo, apenas casi un 9% de la población ha sido vacunada en México, que si bien es cierto, es un número considerable comparado con otros países de la región, fíjense el caso de Argentina o el caso de Colombia. Sin embargo, aquí el dato principal que quiero que se lleven, el hecho de que México todavía está lejos de llegar a lo que sería el número mágico del 80% de la población vacunada. Tomando en cuenta un averaje de los últimos 7 días, para que México llegue al 80% de la población vacunada, con la proyección actual, probablemente se diera al 29 de marzo del 2023. Ojo con esto, estas son proyecciones que nosotros revisamos semanal y yo creo, viendo la tendencia y esperando una aceleración del plan de vacunación para el segundo semestre,
de que México probablemente llegue al 80% en el primer trimestre del 2022. Ahora bien, partiendo de la otra temática, o sea, de la coyuntura política y económica, lo cual tiene un impacto directo, no tan solo para el 2021, sino también para el resto del sexenio, es bueno hacer la primera acotación. Nuestra valoración desde el principio era de que hace más de un año, de que si la oposición quería tener alguna oportunidad electoral, probablemente tenían que ir a una coalición, lo cual se dio. Y en México hay un espacio muy breve o muy pequeño para lo que sería ya de que no hay una definición electoral en términos de que hay dos bandos bien definidos. Uno, la coalición Juntos Hacemos Historia, y la coalición Va por México, que son el PRI, el PAN y el PRD. Hay 15 gobernaciones, estas son elecciones que son bastante interesantes, más de 20,000 puestos, pero las elecciones a gobernador y también las elecciones a la Cámara de Diputados prácticamente son las que van a determinar el rumbo en términos de principalmente de la política económica, así como también de cuál va a ser la relación oposición y gobierno por el resto del sexenio. Fíjense, al día de hoy, el PRI es el partido que estuviera sujeto a perder más, atendiendo dónde estamos en la situación electoral. Sin tener una bola de cristal, pero haciendo un análisis de dónde están las tendencias, probablemente, fíjense en las distintas columnas, así yo lo viera al día de hoy, donde Morena está liderando en 9 estados, y en el caso de San Luis Potosí, que aunque va separado el Partido Verde en sentido general es parte de la coalición de Morena a nivel nacional. Movimiento Ciudadano, o sea, se ve muy bien electoralmente en Campeche y Nuevo León, y la coalición Va por México en los estados clave de la zona del Bajío y de la base industrial de México, o sea, en Querétaro, Chihuahua, así también como Baja California Sur. Sin embargo, cuando uno lo ve, o sea, a nivel del plano de la Cámara de Diputados, esta es la situación más importante a tomar en cuenta. O sea, Morena tuvo una victoria apabullante en el 2018, en gran medida también por el gran arrastre electoral y el carisma del presidente López Obrador. Y al día de hoy, la pregunta es si Morena va a redituar la mayoría calificada, o sea, de más de 333 diputados, o si se va a quedar con la mayoría simple, o inclusive si puede haber una sorpresa de que la oposición gane una mayor cuota de poder. Tomando en cuenta el panorama electoral a nivel nacional, estos son los 8 estados que yo creo que es bueno ponerle atención. Primero, los estados que están en rojo son los estados de que si Morena tuviera una participación electoral o tuviera una ganancia superior a la esperada, le diera probablemente la mayoría cualificada, o sea, Ciudad de México, el Estado de México y de Veracruz. Sin embargo, eso no está todavía definido por algo muy importante. El hecho de que el lamentable accidente en la línea 12 puede costarle varios votos y le puede costar también el número esperado que ellos tenían, digamos, en un bastión electoral de Moreno, de la izquierda, en Ciudad de México. También estos estados que ustedes ven en gris, que si bien es cierto no tienen una alta representación a nivel de diputados, lo interesante aquí es que fueron los estados donde el presidente López Obrador ganó con menos porcentaje en el 2018. Ergo, si usted le quita la posibilidad de que el presidente López Obrador no va a estar en la boleta, también lidiando con la triple crisis que tiene México al día de hoy, la crisis económica, la crisis sanitaria y la crisis de seguridad, ahí hay que ver dónde está en términos de competencia toda esta coalición, y por eso yo digo, estos son estados que va a ser interesante ver dónde está el resultado final y que también puede determinar o no quién controla la Cámara de Diputados. Fíjense el nivel de aprobación, o sea, de Morena, que si bien se ha mantenido alto, por encima del 40% y a veces todavía mucho más, ha bajado en los últimos meses, y el impacto de la línea 12 puede marcar tendencia principalmente en esos 3 estados que van a dar la mayor cuota de la Cámara de Diputados. Ahora bien, el tema está es cuál es el impacto que esto puede tener a nivel del ambiente de negocio. Y este, a mi juicio, la agenda o lo que son las políticas, también desde el punto de vista ejecutivo como legislativo, que puede tener un impacto a nivel del ambiente operativo. O sea, primero, si Morena ganara
la mayoría cualificada ganara de manera arrolladora, yo creo que hay que prestarle atención a lo que sería posiblemente la iniciativa de modificar de nuevo a la ley de autonomía de Banxico, la reforma de ley de outsourcing, y eso se da por descontado, porque fue aprobada recientemente. Pero hay otras dos, como por ejemplo lo que sería ya retrotraer la que sería la reforma energética, o sea, la apertura del sector energético por el Pacto de México, y también algo que yo le venía diciendo a lo que eran nuestros clientes desde hace 6 o 8 meses, una reforma fiscal no se puede quitar del tapete, y ya la directora de la SAT, Raquel Buenrostro, el 30 de marzo había dicho de que eso es algo que están considerando. Y aquí, con relación al tema de la reforma fiscal, aquí es bueno tomar en cuenta, o sea, dónde están las recaudaciones del gobierno. Y ustedes pueden ver aquí que las recaudaciones no petroleras son lo que han sido y seguirán siendo las principales fuentes de ingresos del gobierno para financiar lo que serían los programas estrella de la 4T. Y aquí quiero hacer una salvedad, porque si bien se ve que los ingresos petroleros aumentaron sustancialmente en febrero, 24% comparado con febrero del 2019, esta tendencia probablemente no sea sostenible porque está basada con el mejoramiento de las ventas externas de Pemex y también con precio del petróleo a más de $60, lo cual probablemente no se mantenga. O sea, nosotros como compañía estamos esperando que los precios del petróleo vayan a tener en averaje entre 40 a $60 y que no estemos en una situación del commodity boom cycle donde estábamos hace 15, 14 años. Visto ahora otro componente importante, o sea, la recuperación por industria y también, o sea, el plano de la inversión. Aquí quiero hacer una acotación. Todo el mundo habla en México de una recuperación en forma de K, lo cual es correcto. La pregunta es cómo se ve eso por industria. Y fíjense aquí este índice que nosotros preparamos, donde se ve que la actividad económica todavía no está a marzo de este año a los niveles prepandemia. Y cuando se ve de manera desagregada, los servicios profesionales están en una mejor situación. El sector de manufactura también ha repuntado a donde estaba, digamos, en el segundo trimestre del 2020. Pero hay otros sectores claves, como sería el sector hospitalario, el sector turístico, el sector de minería, también que está en una situación bastante difícil. Lo cual, cuando uno lo ve ya inclusive de manera desagregada, o sea, cuáles industrias le irá mejor por trimestre en el 2021, aquí quiero hacerle una acotación. Primero, por ejemplo, el caso del sector turístico, creo que lo que hay potenciales para un upside sería si mejora el plan de vacunación y también hay mayor disponibilidad del sector, o sea, de donde vienen los turistas de México, o sea, de Estados Unidos, Europa, Canadá, que tenga mayor disponibilidad para viajar. Pero también, o sea, el caso del sector de manufactura, que sería un sector por la gran demanda que está teniendo de Estados Unidos, que va a recuperar los niveles prepandemia ahora en el tercer trimestre. Pero hay otros sectores, por ejemplo, el sector de la construcción, que probablemente se mantenga por debajo de los niveles prepandemia. Y fíjense ya aquí de manera mucho más desagregada, o sea, el caso de la agricultura, la exportación automotriz o de las exportaciones de equipos eléctricos, equipos de computadora, que han ido mejorando luego de la caída tan drástica del segundo trimestre y que inclusive han sido de los principales motores que ya han mejorado la balanza comercial de México y que han hecho que recupere también su sitial como principal socio comercial de Estados Unidos en términos de volumen de comercio. Otro componente que es lo que es qué pasa con el consumo y qué pasa también si hay alguna posibilidad de ayuda de parte del gobierno a las empresas privadas. Aquí es bueno acotar que el año pasado en México, según datos oficiales, ya más de 1 millón de pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar. Creo que en gran medida por la falta de ayuda del gobierno, fíjense como porcentaje del PIB, el estímulo fiscal de México ha sido muy bajo comparado con grandes economías. Ahora, lo que ha ayudado a la economía y lo que ha ayudado al consumo y una tendencia que se va a mantener, el gran volumen de remesa que viene de Estados Unidos. O sea, fíjense, 40,000 millones el año pasado y la tendencia de este año todavía se mantiene igual de saludable. Cuando uno piensa ya a nivel del consumo, el impacto directo del flujo de remesa, la ayuda a la economía, pero la ayuda al consumo en particular, el consumo en sentido general se va a sostener
por los programas sociales del gobierno, que se han mantenido resilientes, como ustedes pueden ver a la izquierda, y también el gran flujo de remesas, que solo en el primer trimestre México recibió un récord de más de 10 billones de dólares, con un incremento anual de 13%, y que prácticamente se ha desparramado en todo el territorio nacional, con la excepción de una caída mínima en Puebla de alrededor de un 1%. Estados, por ejemplo, como Quintana Roo o Baja California Sur, recibieron un incremento de más de 40% a tasa anual. Pero hay algo todavía que es preocupante cuando uno ve la situación del mercado laboral, que sigue todavía muy por debajo de los niveles prepandemia, y sectores que aportan bastante a nivel de empleo, como el comercio o la construcción, todavía en marzo están por debajo. Contrario a lo que son sectores que dependen de la fuerte recuperación de Estados Unidos, como el sector de manufactura o el sector agrícola, que ya están en una situación por encima de los niveles prepandemia. De manera desagregada, cuando uno ve ya la situación del mercado laboral a nivel subnacional, aquí quiero hacer la acotación de que Tabasco, los estados que son netamente exportadores, están en una mejor situación comparado con aquellos que dependen del sector turístico o que fueron golpeados, como fue Ciudad de México, por los embates de la pandemia al primer trimestre. Brevemente, porque quiero dejar espacio para 5 minutos de cualquier pregunta, duda, inquietud, quiero hacer dos acotaciones. Una con relación a la parte de la tasa de cambio y la inflación. El peso se va a mantener resiliente. O sea, aquí, después de una depreciación histórica en el primer trimestre del año pasado, el peso ha ido remontando. Y los factores que pueden afectar positivo o negativamente, los factores positivos, como es la recuperación de Estados Unidos, el volumen de remesas, el volumen de inversión en sectores estratégicos relacionado al Tratado de Libre Comercio, una política monetaria laxa comparado con una política monetaria todavía restrictiva comparada con mercado emergente, van a seguir ayudando al peso a mantenerse resiliente. Pero hay algo, yo sé que ha preocupado a los negocios en términos de cuando uno ve el disparo de la inflación por encima del rango de Bancico. Yo creo que esto es más bien ya algo cíclico en vez de estructural, por la reapertura económica, el incremento de los precios de la gasolina, el incremento de los precios de los comestibles, pero con una política monetaria que se va a mantener por encima de 4%. También el hecho de que un mercado laboral todavía que se va a mantener relativamente bajo y que no va a ayudar a la demanda agregada. Yo creo que la inflación al tercer trimestre debe ir bajando a los niveles de Bancico de 3% más menos 1. Y para finalizar, aquí pueden ver nuestros escenarios, lo que ya están familiarizados con ellos. Aquí le quiero hacer una acotación de que nosotros esperamos de que México tenga un crecimiento de 4.1%, con ahora un bias, o sea, un prejuicio hacia el alza, dado el primer dato del primer trimestre. Sin embargo, todavía hay riesgo a la baja, como lo que sería que el plan de vacunación no se acelere, por un lado, que la situación de Pemex pueda costarle en términos del grado de inversión al país, y que también la inversión no se recupere. Los motores de crecimiento seguirán siendo las exportaciones y un consumo bajo de la mano de la remesa y el gasto social, donde México, tomando en cuenta esta trayectoria de crecimiento, llegaría a los niveles prepandemia en el 2023, no en el 2021, lo cual me parece una visión demasiado optimista. Y aquí, antes de tomar algunas preguntas, o sea, que me han hecho llegar, solo quiero darle esta perspectiva, o sea, de qué deberíamos estar viendo, o sea, como señales positivas o negativas para el segundo semestre del 2021. O sea, como positivo, el flujo de remesa que se mantenga. Yo creo que esa tendencia se debe mantener, tomando en cuenta lo que está pasando en Estados Unidos. Algo importante, el resultado de las elecciones y las reformas estructurales que el gobierno pueda hacer o no. Yo creo que si el gobierno, independientemente de lo que pase con el resultado electoral, evita reformas estructurales del sector energético, que no vaya a causar mayor ruido ya de lo que hay en el sector de inversión, sería una señal positiva. Pero por el contrario, si pasa lo siguiente,
sería negativo. El plan de vacunación se debe acelerar, pero si México está por debajo del 60%, digamos, para diciembre de este año, deberíamos tener una perspectiva no tan positiva pensando más allá del 2021. Y por último, o sea, las exportaciones que deben mantenerse de la mano de una fuerte demanda norteamericana. Ojo con esto, pero puede haber disputa económica que vayan a afectar también este flujo y esperar a ver cuál es la tendencia del mercado laboral. Dicho eso, o sea, de las preguntas que me han hecho llegar, quiero atender estas dos. O sea, la primera que me han hecho, o sea, ¿dónde estaría la economía mexicana al día de hoy si el gobierno hubiese iniciado un apoyo económico similar a lo que hicieron otros países de la OECD? Es una excelente pregunta. Yo creo que cuando uno ve las tendencias, a los componentes del PIB, el sector de inversión ha sido el sector que ha languidecido. O sea, la inversión como componente del PIB, o sea, se contrajo casi 19% en el segundo trimestre y se mantuvo en contracción, lleva 22 meses, alrededor de 20 meses en contracción cuando uno lo ve mensual, pero inclusive trimestral, o sea, el cuarto trimestre cayó 8%. Yo creo que si el gobierno hubiese puesto, y más México teniendo espacio fiscal para hacerlo, una propuesta o una ayuda, principalmente al sector de pequeñas y medianas empresas, la situación tal vez al día de hoy, la caída no hubiese sido tan calamitosa, de que fue casi 9%, una caída histórica, la peor desde 1932. Y ahí están los resultados porque se ve de que, según datos del INEGI, o sea, datos preliminares que ellos ofrecieron a principios de abril, más de 1 millón de pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar. Y se puede ver esto también con el incremento, el disparo de los préstamos bancarios a los negocios en abril, que crecieron alrededor de 14% a tasa anual y se mantuvieron altos prácticamente hasta noviembre, diciembre del año pasado por la falta de ayuda del gobierno. Yo creo que con una ayuda o facilidades, por lo menos desde el punto de vista fiscal, probablemente el caso de la inversión no hubiese caído a los niveles que cayó y tuviéramos una situación mucho mejor al día de hoy. La otra pregunta, ¿qué rol el desarrollo de la economía norteamericana va a jugar en la recuperación económica de México? ¿Y cuál sería mi consejo a la compañía tratando de buscar ventajas y oportunidades regionales más que depender de lo que sería el desarrollo económico de México? Aquí es bueno desglosar, o sea, obviamente el primer punto a tomar en cuenta es el hecho de que la economía mexicana del día de hoy no es la economía mexicana de principios de los 90 y mucho menos de donde estábamos hace 30 o 40 años. Es una economía abierta, totalmente integrada a lo que es el ciclo económico del clúster del norte, o sea, de Canadá, Estados Unidos. Y lo que le había mostrado anteriormente de esta recuperación en forma de CAP, ustedes pueden ver que los sectores que están vinculados a la demanda norteamericana, por ejemplo, el caso de las agroexportaciones, de la manufactura automotriz o de equipo electrónico, lleva una recuperación mucho más rápida a nivel de empleo, a nivel de industria y a nivel de producción, más de lo que serían ya más a nivel doméstico. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio, la situación estable desde el punto de vista macroeconómico que tiene México, lo pone a México, bueno verlo esto al mediano y largo plazo, que seguirá siendo un mercado resiliente y un mercado ganador para las empresas multinacionales específicamente, y las que operan también en el mercado mexicano. Ahora bien, cuando se ve a nivel subnacional, por ejemplo, yo creo que los estados que están recibiendo una inversión sustancial de parte del gobierno, por ejemplo, el caso de Tabasco o esta zona donde va a estar el Tren Maya, en Yucatán, en Quintana Roo y en Campeche, van a ser de los ganadores de este año a nivel del gasto público. A nivel de la recuperación, de cuando uno piensa en clúster, o sea, de estados que están vinculados al ciclo económico de Estados Unidos, como también de dónde está la recuperación del empleo a nivel subnacional, yo creo más bien los estados del norte y lo de la región del Bajío, que van a seguir repuntando. Y se puede ver ahí también cuando uno ve de manera desagregada la inversión extranjera directa hacia dónde está yendo, ha crecido más en esos estados porque esos estados están vinculados al ciclo económico de Estados Unidos.
que, fíjense, para ponerlo en perspectiva, todo el mundo esperaba un crecimiento alrededor de 5.2% en Estados Unidos, y ahora se está hablando de un crecimiento de más de 6.5%, lo cual es muy positivo para la economía mexicana, muy positivo para las empresas que están vinculadas a ese ciclo y positivo en términos de la recuperación del mercado laboral de los sectores y segmentos que dependen de esas industrias. Creo que si no hay alguna otra pregunta, estoy 3 minutos por encima del tiempo que me habían adjudicado. Agradezco su atención y espero, perdonen el problema de la conectividad al principio, pero espero que le haya sido útil y que algo que debemos sentirnos bien es de que lo que le mencionaba, nos levantamos al día de hoy con la noticia del INEGI de que la economía se expandió 0.8% a nivel trimestral, de que cuando uno lo ve en una caída anual fue mejor de la esperada, alrededor de 2.8%, cuando se esperaba una caída de más de 3 o 4% a principio de este año. En sentido general, para recapitular, la economía mexicana todavía está en un proceso de lenta recuperación, va a recuperarse de una base muy baja, pero debemos esperar de que al mediano y a largo plazo el mercado mexicano se ve todavía muy atractivo vis a vis no tan solo las economías latinoamericanas, sino otras economías también de mercados emergentes.